Félix el Diamante Verdejo fue desde sus inicios una promesa dentro del deporte en Puerto Rico y rápidamente se convirtió en campeón de la categoría ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Supo representar a su país en los Juegos Olímpicos de 2012 y el apogeo en su carrera se dio entre 2015 y 2017. Félix tuvo todo para mantenerse como una gloria en su disciplina y disfrutar de su pasar económico. Pero alguna fuerza extraña en su interior, relacionada con dominar y someter, hizo que de un momento a otro pusiera en riesgo todo lo que había construido hasta ese momento. Quizás los golpes recibidos generaron un daño en su cerebro que lo llevó a los límites de sus actos, trayendo consecuencias irreversibles para él y su entorno, como sucedió. En la mañana del 29 de abril, Verdejo tenía previsto un encuentro con su amante. Su objetivo era convencerla de eliminar algo que amenazaba con su vida y su carrera. Sin embargo, esa misma mañana ella no llegó a su trabajo y su familia la reportó como desaparecida. Al boxeador se lo acusaba de cometer el más aberrante de los hechos, algo completamente impensado. Pero detengámonos un momento y viajemos en la máquina del tiempo para conocer su precipitada carrera como profesional del boxeo y qué lo llevó hasta esa mañana que debía encontrarse con su amante y lo terminó llevando a aquel terrible y decisivo momento en su vida. Félix Geomar Verdejo Sánchez es su nombre completo. Nació el 19 de mayo de 1993 en Puerto Rico. Hijo de Demetrio Verdejo Colón y Madeleine Sánchez Bonilla, de familia numerosa, Félix tenía 4 hermanos. El mismo Félix relató que la primera vez que se calzó los guantes fue de casualidad. Cuando tenía 9 años estaba jugando al baloncesto en las gladiolas donde vivía de pequeño y de repente comenzaron a lloverle piedras en su cabeza. Félix decidió ir a quejarse con el padre del niño que lo estaba molestando y este le dijo que lo mejor era que se pusieran unos guantes de box y se sacaran las rabias. Y ahí mismo comenzó todo. La felicidad que este deporte le daba al pueblo puertorriqueño motivaron fuertemente a Félix para seguir los caminos de este deporte. Ricky Sánchez lo recibió para entrenarlo. Enseguida vio en él un enorme potencial. Luego de casi 10 años juntos comenzaron a tener frutos. Ricky decía que era un placer entrenar por su disciplina, que era centrado espiritualmente, sacrificado y dedicado. Un poco de razón tuvo, y en cuartos de final del torneo preolímpico de boxeo americano de 2012, Verdejo derrotó a un mexicano y se aseguró su clasificación a las Olimpiadas que se disputarían en Londres y además fue el campeón de la competencia. Ya en las Olimpiadas pasó la primera ronda ganándole al panameño José Huertas. Luego tuvo su segunda victoria ante el tunecino Ahmed Mehri y finalmente fue derrotado por Vasil Lomachenko de origen ucraniano, quedando quinto a nivel mundial. En diciembre de ese mismo año, Verdejo tuvo su primera pelea dentro del boxeo profesional en Las Vegas y derrotó al californiano Leonardo Chávez por decisión unánime de los jueces. La gloria se acercaba a Félix y parecía que él tenía la solvencia para no dejarla ir. Los elogios para el campeón no tardaron en llegar y todas las fichas estaban puestas en él. Tenía gran experiencia en el amateurismo. Su récord marcaba 106 peleas ganadas y 17 perdidas. En una entrevista declaró que iba a seguir entrenando y mejorando sus falencias para darle alegrías a su país y demostrarle que la juventud no estaba perdida. Pero Félix sí estaba perdido. O se perdió en el camino. Lo cierto es que fue el artífice de unos escalofriantes actos que pocas personas serían capaces. Ese era un diamante al que aún le faltaba mucha talla. Pero no nos adelantemos tanto. Hagamos una pausa y continuemos con la cronología de los hechos. Con su increíble despliegue firmó un contrato por 4 años con Top Rank. Contaba con Bruce Tramper, el matchmaker que había iniciado a De La Hoya, Mayweather, entre otros. Félix Verdejo se las traía en serio y vislumbraba un futuro excelente. Si bien no se supo la cifra de ese contrato, incluía una bonificación de unos $600,000. En enero de 2014, en el Madison Square Garden, se enfrentó al mexicano Lauro Alcántar, quien estaba invicto en su carrera. El diamante solo necesitó de 21 segundos para noquearlo, y así
consolidó su 10ª victoria como profesional y la tercera en Nueva York. Luego de la victoria, Félix declaró: "Le pusimos un poquito de calor boricua a esto que está tan frío". Fue un año plagado de éxito. Cosechó 7 victorias, 6 por nocaut. En el 2015, Top Rank anunció al mexicano Marco Antonio López como oponente de Félix para reclamar el título vacante de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. La pelea tuvo que posponerse por una lesión en la mano izquierda de Verdejo y finalmente se llevó a cabo el 25 de abril en Puerto Rico. Fue el primer encuentro de 10 rounds de Verdejo. Verdejo ya ganaba en las tarjetas por el cuarto asalto y en el quinto se impuso por nocaut. Así se convirtió en campeón mundial de peso ligero latino de la Organización Mundial de Boxeo. El joven boxeador tenía título y nuevo récord de 17-0 y 13 knockouts. El 13 de junio de ese año llegó la primera defensa del título para el diamante. Su oponente fue contra el invicto Iván Nájera. Nuevamente pisó el Madison Square Garden y dicho encuentro fue emitido por HBO. Era la primera vez que el diamante aparecía en dicha cadena televisiva. El título se quedó en manos de Verdejo por decisión unánime. En la pelea, Félix se lastimó la mano izquierda en el primer round y pese a esto logró tumbarlo 2 veces, la primera en el quinto round y la segunda en el séptimo. Luego de recuperarse de su mano tras una cirugía y rehabilitación, el 11 de diciembre del mismo año Verdejo realizó su segunda defensa del título. Fue ante el brasileño Josenilson dos Santos. Al joven boricua de 22 años solo le tomó 2 rounds para terminar con dicho encuentro. Nuevamente en 2016 defendió su título, con fallos unánimes en 2 oportunidades ante William Silva y José Luis Rodríguez respectivamente. El diamante ya pisaba el podio para la Asociación y Organización Mundial de Boxeo. Luego, en un encuentro con Juan José Martínez, las diferencias entre ambos fueron abismales y casi tuvo un exceso de violencia. Félix declaró que quería pelear contra los mejores. Él sentía que podía contra todos, que era el más duro de todos los cuerpos, así como su apodo lo denominaba. A principios de agosto, Verdejo tuvo un accidente de motocicleta, el cual al principio estuvo delicado pero rápidamente se recuperó, dejando el hospital casi 12 días después. El problema de este hecho fue que ponía en peligro su pelea en noviembre por el título mundial, evento el cual encabezaba Manny Pacquiao. Verdejo estuvo casi 15 meses inactivo y su reaparición sobre el ring fue el 17 de marzo de 2018. Estaba todo listo para que ganara esa pelea y al fin tendría la oportunidad de ir por el título mundial. Se enfrentó a Antonio Lozada Jr. Muchos dijeron que era número puesto para la derrota y en caso contrario, estaba preparado algún tipo de dibujo en las tarjetas para dar por ganador a Verdejo. Efectivamente, la pelea se fue dando de esa manera. Al inicio del round 10, Verdejo, sin merecer, iba arriba para los jueces, pero Lozada arremetió de una manera increíble. El mexicano lo noqueó en el 10º round luego de un gancho que fue directo a fulminarlo y lo derribó. Los jueces no pudieron obviar lo sucedido y así se dio lo que fue la primera derrota del Diamante Verdejo. Aprovechemos este giro en la carrera del Diamante y retrocedamos hasta el 2011, ya que mientras consolidaba su gloria, había un lado bastante oscuro en cómo se relacionaba con las mujeres y los excesos. Allá por 2011, de un día para otro, había cambiado todo en la vida de Félix. Su carrera deportiva se estaba expandiendo perfectamente, pero en la intimidad se encontraba repartiendo su energía en varios lugares. 2 mujeres, entre muchas, eran especialmente importantes para él. Elis Mari Santiago Sierra era 2 años menor que Félix. Ambos se habían conocido en la secundaria y comenzaron a salir en el año 2011. Ella era una modelo e influencer con una buena cantidad de seguidores, pero como ya mencionamos, no era el único amor del diamante. Paralelamente salía con Keisla Rodríguez. El entorno de Félix le pedía que sentara cabeza y emprolije su vida, porque eso también le iba a colaborar en construir su carrera. Finalmente tomó una decisión y para sorpresa de Keisla, Félix le propuso matrimonio a Elis y en 2016 se casaron. 2 años después tendrían a su primera hija llamada Miranda.
Parecía que Verdejo sentaba cabeza. Sin embargo, solo eran apariencias. Él continuó su relación amorosa con Keishla. La familia de ella sabía de esta relación extramatrimonial y aunque muchas veces le pidieron que dejara esa relación enfermiza, por más que intentaba alejarse, cayó una y otra vez en las garras del boxeador. Por su parte, Ellis en más de una oportunidad clonó el teléfono de su esposo, donde descubrió engaños reiterados y no solo con Keishla. Todo esto sucedió mientras el diamante pasaba de ser amateur a convertirse en campeón de su categoría. Pero fiel a su apodo, a Verdejo le faltó tallado y años para ser un diamante de verdad. Manejó su situación personal de la peor forma. Tanto fue así que las escalofriantes acciones que llevó a cabo arruinaron su vida completamente y la de muchas personas de su entorno más íntimo. Lo peor estaba por pasar. A principios de 2021, Keishla intuyó que podría estar embarazada, así que decidió realizarse un test para corroborar sus sospechas. Finalmente la prueba dio positiva y se lo contó a Félix. La sorpresa fue desconcertante para el boxeador. Era una muy mala noticia y le insistió a Keishla para que acabara con la vida del bebé. Ella le dijo que si él no quería responsabilizarse, ella no tendría inconvenientes en afrontar el embarazo sola, pero su decisión era que lo iba a tener. A Félix, esta decisión no le hacía ninguna gracia. Su deseo era que ese bebé dejara de existir. Y para empeorar su situación, días después, su mujer se enteró de la gran noticia y definitivamente le pidió que se separaran y se fuera de la casa. Pero Félix le dijo que no tenía dónde ir. Keishla le contó a su familia que esperaba un bebé con Félix Verdejo. A su madre, que vivía en Florida, se lo informó a través de una videollamada donde le mostró la prueba casera de embarazo. Ella sentía felicidad, y lo mejor que hizo fue informar a su familia todo lo que estaba sucediendo. El 28 de abril, Keishla habló con su mamá telefónicamente y le contó que Félix la había citado para verla en la mañana siguiente. La intención de este encuentro era para hablar sobre el tema y, en cierta manera, corroborar que ese bebé era de él. Por su parte, Félix continuaba atormentando y le suplicaba a Ellis que lo perdonara. «Jamás en mi vida estaría con ella», fueron las palabras que le dijo a su esposa, mientras ella respondía solo con negativas a volver a consolidar su matrimonio. «Yo ya me harté de tus mentiras y ella no se va a quitar, pero yo sí. Logró su cometido, te tiene completo. Ahora disfruta tu vida y vayan a todos sus viajes sin misterio alguno. No voy a esperar a enfermarme o que preñes a otra. Ya está bueno, mijo». El día del encuentro entre Félix y su amante había llegado. Ella planeó verlo antes de ir a la estética veterinaria, que era su lugar de trabajo. Siempre abría el lugar. Era la que más temprano llegaba. Era una joven muy tierna que amaba a los perros y, a pesar de todo el maltrato que sufría de Verdejo, ella siempre sintió que era el amor de su vida. No es casualidad que en su espalda llevaba tatuado un diamante. Habían mantenido una relación muy enfermiza entre ambos. Él siempre le dejó en claro que nunca iban a tener una relación seria. Sin embargo, él se encargó de espantar a cuanto muchacho se quisiera acercar y nunca permitió que ella se alejara de él. Keishla se subió al automóvil y se dirigió al encuentro con Verdejo bien temprano en la mañana. El dueño de la veterinaria llegó al lugar y se sorprendió que la joven no estuviera. Las horas fueron transcurriendo y ella seguía sin aparecer. Entonces, intentó contactarla en su teléfono y, como no respondía, se comunicó con su hermana y con su padre. A todos les pasó lo mismo. Keishla no respondía a las llamadas. Su madre, en el mismo momento que se enteró de esta situación, tomó el primer vuelo desde Florida hacia su casa. Un mal presentimiento rondó a Keishla. Ella sabía que algo no andaba bien con su hija y el encuentro con el boxeador. Mientras la preocupación se instaló en la familia de la joven, Ellis, alrededor de las 10:27 de la mañana, le envió un mensaje a su esposo para coordinar la ida de Félix a buscar a Miranda. Recordemos que ambos estaban distanciados, y minutos más tarde, él le dijo: «Mira lo que encontré en la guagua loca», acompañado de una foto de un cepillo de dientes que parecía ser de la niña. Ellis le contestó que lo tirara.
Keyla, la madre de la joven desaparecida, arribó a Puerto Rico aproximadamente a las 18 horas y por intuición fue directamente a una clínica donde se realizaban abortos. La misma estaba cerrada. De cierta manera, fue decepcionante para ella. Después de todo, solo quería encontrar a su hija. Ya no importaba nada más. Entonces fue al departamento de ella. Tampoco estaba allí. Y el detalle más extraño y que la desconcertó fue que los perritos de Keyla no tenían su alimento. Sin pistas, la madre se dirigió directamente hacia las autoridades para notificar la desaparición. Las redes sociales tomaron la delantera en la búsqueda y por su parte la policía emitió una alerta rosa. La madre de inmediato culpó a Félix Verdejo ante los medios de comunicación por la desaparición de Keyla. La policía encontró el auto de la joven. Si bien no poseía nada que aportar a la búsqueda, lo llamativo fue que estaban todas las pertenencias de ella en su interior. Verdejo fue citado por las autoridades, pero de nada sirvió porque se negó a declarar. Así fue como el 1 de mayo finalizó la búsqueda. Encontraron el cuerpo sin vida de Keyla en la laguna San José. Félix era blanco de todo tipo de agravios en las redes sociales. La opinión pública lo culpaba por la muerte de la joven. Todo el entramado amoroso había salido a la luz. El pueblo entero de Puerto Rico lo responsabilizaba por el escabroso crimen, ya que no solo había acabado con la vida de su amante, sino con la vida del bebé en camino de tan solo un mes de gestación. Top Rank diplomáticamente se apartó de la imagen del boxeador e hizo causa común con la familia de Keyla. Según la autopsia y la denuncia del FBI, Keyla fue golpeada en la mandíbula y nariz. Le habían inyectado heroína y fentanilo. Tenía amarradas las manos y su cuerpo estaba ligado a un bloque de cemento para que tuviera peso y no emergiera del agua. Luego la lanzaron a la laguna desde un puente para hacer desaparecer el cuerpo. Ella estaba viva en ese momento. Al caer en el agua, una de las manos se zafó del alambre que la mantenía atada y esto permitió que el cuerpo flotara. Incluso Verdejo intentó rematarla mientras caía por el puente y le disparó con un arma de fuego. La policía contaba con un testigo protegido el cual informó que Félix Verdejo era el autor del crimen y que además no había actuado solo. A esta persona la había contactado el boxeador para terminar con el embarazo de la joven. Por otra parte, la camioneta de Verdejo estaba en los videos analizados por las autoridades y él aparecía yendo y viniendo en una situación un tanto extraña. Finalmente, el boxeador se entregó a las autoridades el 2 de mayo, comprobándose que había actuado en compañía de Luis Antonio Cádiz, quien había colaborado en secuestrar y someter a la víctima. El boxeador fue fuertemente repudiado por todo Puerto Rico. Incluso el cantante Bad Bunny retiró el video de las redes donde aparece el boxeador y Ricky Martin fue un fuerte activista en repudio al atroz crimen. El diamante enfrentó los cargos de secuestro, robo violento que resultó en una muerte y otra muerte intencional. Él y su colaborador se encuentran presos. El 28 de julio de 2023 fue declarado culpable por un jurado federal de Estados Unidos, acusado de haber ejecutado un plan premeditado con colaboración de Cádiz, al cual le había prometido un pago económico a cambio de su ayuda. Quedó pactada para el 3 de noviembre de 2023 la sentencia a cumplir por parte de Félix el Diamante Verdejo, el boxeador que supo disfrutar de la gloria, pero que al fin y al cabo fue derrotado por sus miserias.